Lectura del libro Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Capítulo 1. ¿Puedo conocerte realmente? 3 días antes de la Navidad de 1973, el sol todavía estaba saliendo en aquella mañana fría y nubosa en Toronto. De repente, él estaba allí. El Espíritu Santo entró en mi cuarto. Él era tan real para mí aquella mañana como lo es para usted el libro que tiene en sus manos. En las 8 horas siguientes tuve la experiencia increíble con el Espíritu Santo. Cambió el curso de mi vida. Lágrimas de asombro y gozo rodaron por mis mejillas al abrir las Escrituras y Él me dio las respuestas a mis preguntas. Parecía que mi cuarto se había elevado al hemisferio del cielo y yo quería quedarme allí para siempre. Había acabado de cumplir 21 años y esta visitación fue el mejor regalo de cumpleaños o de Navidad que jamás haya recibido. Al final del pasillo estaban mi mamá y mi papá. Ellos posiblemente nunca entenderían lo que le estaba pasando a su Benny. En realidad, si ellos hubieran sabido lo que yo estaba experimentando, podría haber sido el punto de rompimiento de una familia que ya estaba al borde de desmoronarse. Por casi 2 años, desde el día que yo le di mi vida a Jesús, no había comunicación entre mis padres y yo. Era horrible. Como el hijo de una familia inmigrante de Israel, yo había humillado a la familia rompiendo la tradición. Ninguna otra cosa en mi vida había sido tan devastadora. En mi cuarto, sin embargo, había puro gozo. Sí, era inefable. Sí, estaba lleno de gloria. Si se hubiera dicho solo 48 horas antes de lo que estaba a punto de pasarme, yo habría contestado de ninguna manera. Pero desde ese mismo momento, el Espíritu Santo se hizo vida en mí. Ya Él no era la lejana tercera persona de la Trinidad. Él era real, tenía personalidad. Y ahora yo lo quiero compartir contigo. Mi amigo, si estás listo para empezar una relación personal con el Espíritu Santo que sobrepasa todo lo que has soñado, continúa leyendo. Si no, déjame sugerirte que cierres la cubierta de este libro para siempre. Así es, cierra el libro, porque lo que estoy a punto de compartir va a transformar tu vida espiritual. De repente te sucederá a ti. Puede que sea cuando estás leyendo, quizás cuando estés orando, o cuando vayas de camino a tu trabajo. El Espíritu Santo va a responder a tu invitación. Él va a llegar a ser tu amigo más íntimo, tu guía, tu consolador, el compañero de toda tu vida. Y cuando tú y Él se encuentren dirás, Benny, déjame decirte lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en mi vida. El poder de Dios revelado. Una noche corta en Pittsburgh. Un amigo mío, Gene Poitner, me había pedido que fuera con él en el autobús fletado a Pittsburgh, Pensilvania. Había conocido a este ministro metodista libre en la iglesia, en esa misma que yo asistía. El grupo iba a una reunión de una evangelista que sanaba, Kathryn Kuhlman. Sinceramente sabía muy poco de su ministerio. Yo la había visto por televisión y ella me había disgustado totalmente. Pensé que hablaba gracioso y lucía un poco extraña, así que no estaba lleno de expectación. Pero Jim era mi amigo y yo no quería defraudarlo. En el ómnibus le dije a Jim, tú jamás sabrás el mal rato que tuve con mi padre sobre este viaje. Después de mi conversación, mis padres hicieron todo lo que pudieron para que yo no fuera a la iglesia. Y ahora un viaje a Pittsburgh. Estaba fuera de la posibilidad, pero, refunfuñando, me dieron el permiso. Salimos de Pittsburgh el día jueves a media mañana.
y lo que pudo haber sido un viaje de 7 horas se tardó más de una abrupta tormenta de nieve. No llegamos a nuestro hotel sino hasta la 1 de la mañana. Entonces Jim dijo: Benny, tenemos que levantarnos a las 5. ¿5 de esta mañana?, pregunté yo. ¿Para qué? Él me dijo que si no estábamos a las puertas del edificio para las 6, no conseguiríamos ningún asiento. Bueno, yo no lo podía creer. ¿Quién ha oído jamás de estar parado por el frío helado antes de salir el sol para ir a la iglesia? Pero él dijo que eso era lo que teníamos que hacer. El frío era glacial. A las 5 me levanté y me puse toda la ropa que pude encontrar. Botas, guantes. Parecía un esquimal. Llegamos a la primera iglesia presbiteriana, en el centro de Pittsburgh, mientras todavía estaba oscuro. Pero lo que me asombró fue que cientos de personas ya estaban allí. Y las puertas no se abrirían hasta 2 horas más tarde. Ser pequeño tiene algunas ventajas. Yo comencé a abrirme paso más y más hacia las puertas, y jalando a Jim detrás de mí. Aún había gente durmiendo en los escalones de frente. Una mujer me dijo: ellos han estado toda la noche aquí. Es así cada semana. Cuando estaba parado allí, de repente comencé a vibrar, como si alguien hubiera agarrado mi cuerpo y comenzado a sacudirlo. Por un momento pensé que el frío glacial me había invadido. Pero yo estaba vestido con ropas dobles y ciertamente no sentía frío. Un sacudimiento incontrolable vino sobre mí. Nunca antes nada como eso me había pasado. Y yo no paraba. Estaba demasiado avergonzado para decírselo a Jim, pero yo podía sentir mis huesos crujiendo. Lo sentía en las rodillas, en mi boca. ¿Qué me estaba pasando?, me preguntaba. ¿Este es el poder de Dios? Yo no entendía. Corriendo a través de la iglesia. Para entonces las puertas estaban a punto de abrirse y la multitud presionaba hacia adelante hasta que apenas yo podía moverme. Aún la vibración no paraba. Jim me dijo: Benny, cuando estas puertas se abran, corre tan rápido como puedas. ¿Por qué?, pregunté. Si no corres, ellos correrán sobre ti. Él había estado allí antes y sabía qué esperar. Bueno, nunca pensé que estaría en una carrera yendo a la iglesia, pero allí estaba yo. Y cuando aquellas puertas se abrieron, salí como un corredor olímpico. Pasé a todo el mundo, mujeres ancianas, hombres jóvenes, a todos ellos. De hecho, llegué a la fila del frente y traté de sentarme. Un ujier me dijo que la primera fila estaba reservada. Más tarde supe que el personal de la señorita Kuhlman escogía a las personas que se sentaban al frente. Ella era tan sensible al Espíritu Santo que quería solo a los que la apoyaban en oración positiva al frente de ella. Con mi problema de tartamudo severo, sabía que sería en vano discutir con aquella ujier. La segunda fila ya estaba llena, pero Jim y yo encontramos lugar en la tercera fila. Pasaría otra hora hasta que comenzaba el servicio, así que me quité mi abrigo, mis guantes y mis botas. Mientras descansaba, me di cuenta de que estaba temblando más que al principio. No paraba. Las vibraciones iban a través de mis brazos y mis piernas, como si yo estuviera conectado a alguna clase de máquina. La experiencia era extraña para mí. Para ser sincero, yo estaba asustado. Mientras tocaban el órgano, todo lo que podía pensar era en el temblor de mi cuerpo. No era una sensación de enfermedad. No era como si yo estuviera contrayendo un catarro o un virus. De hecho, mientras seguía, más hermoso era. Era una sensación rara que no parecía física del todo. En ese momento, casi de ninguna parte, apareció Katherine Kuhlman. En un instante la atmósfera de ese edificio se cargó. Yo no sabía qué esperar. Yo no sentía nada alrededor de mí, ni voces, ni ángeles celestiales cantando, nada.
Todo lo que sabía era que había estado temblando por 3 horas. Luego, al comenzar los cantos, me hallé a mí mismo haciendo algo que nunca lo esperé. Yo estaba en pie, mis manos estaban levantadas y lágrimas corrían por mis mejillas mientras cantábamos «Cuán grande es Él». Era como si yo hubiera explotado. Nunca antes habían salido lágrimas de mis ojos tan rápido. Hallar un éxtasis quizás. Fue un sentimiento de gloria inmenso. Yo no estaba cantando en la forma en que normalmente canto en la iglesia. Cantaba con todo mi ser, y cuando llegamos a las palabras «mi corazón entona la canción», literalmente las canté con el alma. Yo estaba tan absorto en el espíritu de ese himno que tomó unos minutos para que me diera cuenta de que mi temblor había parado completamente. Pero la atmósfera de aquel servicio continuaba. Pensé que yo había sido totalmente arrebatado en un éxtasis. Estaba adorando más allá de todo lo que jamás había experimentado. Era como estar cara a cara con la verdad espiritual pura. No sé si alguien más lo sintió o no, pero yo lo sentí. En mi joven experiencia cristiana, Dios había tocado mi vida, pero nunca como Él me estaba tocando ese día. Como una ola. Mientras estaba parado allí, adorando al Señor, abrí mis ojos para mirar alrededor porque súbitamente sentí una corriente, y yo no sabía de dónde venía. Era suave, lenta, como una brisa. Miré los vitrales en las ventanas, pero todas estaban cerradas y eran demasiado altas para permitir tal corriente. La brisa rara que sentí, sin embargo, era más como una ola. La sentí bajar de un brazo y subir en el otro. De hecho, la sentía moverse. ¿Qué está pasando? ¿Tendría yo alguna vez el valor para decirle a alguien lo que estaba sintiendo? Pensarían que perdí la razón. Por lo que pareció 10 minutos, las olas de aquel viento continuaron lavándome, y luego sentí como si alguien hubiera cubierto mi cuerpo con una cubierta pura, una frazada de afecto. Catherine comenzó a ministrar a la gente, pero yo estaba tan absorto en el espíritu que realmente no me importaba. El Señor estaba más cerca de mí de lo que jamás había estado. Sentí que necesitaba hablar con el Señor, pero todo lo que podía decir era, «Querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí». Lo dije otra vez, «Jesús, por favor, ten misericordia de mí». Me sentí tan indigno. Me sentí como Isaías cuando entró en la presencia del Señor. «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías capítulo 6, versículo 5. La misma cosa pasó cuando la gente vio a Cristo. Inmediatamente vieron su propia suciedad, su necesidad de limpieza. Eso fue lo que me pasó a mí. Fue como si una luz gigantesca estuviera alumbrando sobre mí. Todo lo que yo podía ver eran mis debilidades, mis faltas, mis pecados. Una y otra vez decía, «Querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí». Entonces oí una voz que yo sabía tenía que ser del Señor. Era tan frágil, pero era inconfundible. Me dijo, «Mi misericordia es abundante en ti». Mi vida de oración hasta ese momento era la de un cristiano promedio. Pero ahora no solo yo estaba hablando con el Señor, Él estaba hablando conmigo. ¡Oh, qué comunión fue esa! Poco me daba cuenta de lo que me estaba pasando en la tercera fila de la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh. Era solo la prueba de lo que Dios había planeado para el futuro. Aquellas palabras sonaron en mis oídos. «Mi misericordia es abundante en ti».
Me senté llorando y gimiendo. No había nada en mi vida que se comparara a lo que yo sentía. Yo estaba tan lleno y transformado por el Espíritu que no me importaba nada más. No me importaba si una bomba nuclear cayera en Pittsburgh y todo el mundo volara. En ese momento sentí lo que la palabra describe como paz que sobrepasa todo entendimiento. Jim me había hablado de los milagros en las reuniones de la señorita Kuhlman, pero yo no tenía idea de lo que estaba a punto de ver en las próximas 3 horas. Gente sorda de repente oía. Una mujer se levantó de sus sillas de ruedas. Había testimonios de sanidad de tumores, artritis, dolores de cabeza y más. Aún sus críticos más severos han reconocido las sanidades genuinas que ocurrieron en sus reuniones. El servicio fue largo, pero parecía un momento fugaz. Nunca en mi vida había sido yo tan movido y tan tocado por el poder de Dios. ¿Por qué ella lloraba? Mientras continuaba el servicio y yo oraba silenciosamente, todo se paró un momento. Yo pensé, por favor, Señor, permite que esa reunión nunca termine. Miré hacia arriba para ver a Catherine con su cabeza entre las manos al comenzar a sollozar. Ella lloró y sollozó tan alto que todo se quedó quieto. La música se paró. Los sugieres se quedaron pasmados donde estaban. Todos tenían sus ojos puestos en ella. Y en cuanto a mí, yo no tenía idea de por qué ella lloraba. Nunca antes había visto a un ministro hacer eso. ¿Por qué ella lloraba? Me dijeron más tarde que ella nunca había hecho eso antes, y miembros del personal todavía hoy lo recuerdan. Continuó por lo que pareció ser como 2 minutos. Luego echó su cabeza hacia atrás. Allí estaba ella, a solo unos cuantos pies enfrente de mí. Sus ojos estaban encendidos. Ella estaba vehemente. En aquel instante, con un denuedo que yo nunca antes había visto en ninguna persona, señaló con su dedo hacia el frente con un tremendo poder y emoción, aún dolor. Si el diablo mismo hubiera estado allí, ella lo hubiera echado a un lado con solo una palmada. Fue un momento de dimensión increíble. Todavía llorando, ella miró a la audiencia y dijo en intensa agonía, «Por favor». Parecía estirar la palabra. «Por favor, no contristen al Espíritu Santo». Ella estaba implorando. Si puedes imaginarte a una madre implorando a un asesino que no le dispare a su bebé, así era. Ella imploró y pidió. «Por favor», sollozó, «no contristen al Espíritu Santo». Aún ahora puedo ver sus ojos. Era como si estuvieran mirando directamente hacia mí. Y cuando lo dijo, no podía dejar caer un alfiler y oírlo. Yo tenía miedo de respirar. No movía un músculo. Estaba agarrado al banco enfrente de mí, preguntándome qué pasaría después. Luego ella dijo, «No entienden. Él es todo lo que yo tengo». Yo pensé, ¿de qué está hablando ella? Luego continuó su ruego apasionado diciendo, «Por favor, no lo hieran. Es todo lo que yo tengo. No hieran a aquel a quien amo». Nunca olvidaré sus palabras. Todavía puedo recordar la intensidad de su respiración cuando ella las dijo. En mi iglesia, el pastor hablaba del Espíritu Santo, pero no así. Sus referencias tenían que ver con los dones, o las lenguas, o profecía, no de Él es mi amigo más personal, más íntimo, más amado. Catherine Kuhlman me estaba hablando acerca de una persona que era más real que tú y yo. Luego, ella señaló con su dedo directamente hacia mí y dijo con gran claridad, «Él es más real
que ninguna otra cosa en este mundo. Yo tengo que tenerlo. Cuando ella me miró y dijo estas palabras, algo literalmente me asió por dentro. Realmente me asió. Yo grité y dije, yo tengo que tenerlo. Francamente, yo pensaba que todo el mundo en aquel servicio se sentía exactamente en la misma forma que yo me sentía. Pero Dios tiene una forma de tratar con nosotros como individuos, y yo creo que aquel servicio fue para mí. Por favor, entiéndeme. Como un cristiano más bien nuevo, yo no podía comenzar a comprender qué estaba pasando en aquel servicio, pero no podía negar la realidad y el poder que sentí. Y al concluir el servicio miré a la mujer evangelista y vi lo que parecía ser una nube alrededor y sobre ella. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, pero allí estaba, y su rostro brillaba como una luz a través de aquella nube. Yo no creo, ni por un momento, que Dios estaba tratando de glorificar a la señorita Kuhlman, pero sí creo que Él usó aquel servicio para revelarme su poder. Cuando se terminó el servicio, la multitud salió, pero yo no quería moverme. Había llegado corriendo, pero ahora solo quería sentarme y reflexionar en lo que acababa de pasar. Lo que yo había sentido en aquel edificio era algo que mi vida personal no me ofrecía. Yo sabía que cuando regresara a mi hogar, la persecución continuaría. Mi autoestima estaba prácticamente destruida por el impedimento de mi habla. Aun cuando era un niño en los colegios católicos, mi impedimento me dejaba con casi nadie con quien hablar. Aun cuando llegué a ser cristiano, tuve muy pocos amigos. Todo lo que tenía en la vida era a Jesús, y nada más en la vida tenía mucho significado para mí. Yo no tenía un futuro prometedor. Mi familia prácticamente me había dado la espalda. Oh, yo sé que me amaban, pero mi decisión de servir a Cristo había creado un abismo que era demasiado profundo. Me senté allí. Después de todo, ¿quién desea ir al infierno después de haber estado en el cielo? Pero no había alternativa. El ómnibus estaba esperando y yo tenía que regresar. Me detuve al fondo de la iglesia por un momento más pensando, ¿qué quería decir ella? ¿Qué estaba diciendo cuando habló sobre el Espíritu Santo? Durante el viaje de regreso a Toronto continuaba pensando, yo no sé lo que ella quiso decir. Aún le pregunté a algunos en el ómnibus. Ellos no me lo podían decir porque tampoco lo entendían. No es necesario decir que cuando llegué al hogar estaba totalmente exhausto, con falta de dormir, horas de carretera y una experiencia espiritual que era como una montaña rusa. Mi cuerpo estaba listo para descansar, pero no pude dormir. Mi cuerpo estaba cansado hasta los huesos, pero mi espíritu todavía estaba agitado como una serie interminable de volcanes dentro de mí. Conociendo la presencia de Dios. ¿Quién me está jalando? Mientras descansaba en mi cama sentí como que alguien me sacaba el colchón y me arrodillaba. Era una sensación rara, pero la sentía tan fuerte que no la podía resistir. Allí estaba yo, en la oscuridad de aquel cuarto, de rodillas. Dios no había terminado todavía conmigo, y yo respondía a su guianza. Yo sabía lo que deseaba decir, pero no sabía claramente cómo decirlo. Lo que deseaba era lo que aquella sierva de Dios en Pittsburgh tenía. Pensé, yo deseo lo que tiene Kathryn Kuhlman. Lo deseaba con cada átomo y fibra de mi ser. Tenía hambre de lo que ella estaba hablando, aunque yo no lo entendía. Sí, yo sabía lo que deseaba decir, pero no sabía decirlo. Así que decidí pedirlo en una única forma que yo sabía, en mis propias simples palabras. Deseaba dirigirme al Espíritu Santo, pero nunca antes lo había hecho. Pensé, ¿estoy yo haciendo lo correcto
Después de todo, nunca había hablado al Espíritu Santo. Nunca pensé que Él era una persona a quien uno se pudiera dirigir. No sabía cómo empezar la oración, pero yo sabía lo que estaba dentro de mí. Todo lo que yo deseaba era conocerlo en la forma en que ella lo conocía. Y así fue como oré. Espíritu Santo, Katherine Kuhlman dice que tú eres su amigo. Continué despacio. Yo creo que no te conozco, aunque hasta hoy yo pensaba que sí. Pero después de esa reunión me doy cuenta de que no. No creo que te conozco. Y luego, como un niño, con mis manos alzadas, le pregunté, ¿puedo conocerte? ¿Realmente puedo conocerte? Me pregunté, ¿lo que yo estoy diciendo es correcto? ¿Debería yo hablar al Espíritu Santo así? Luego pensé, si soy honesto en esto, Dios me mostrará si estoy bien o mal. Si Katherine estaba mal, yo quería saberlo. Después que hablé al Espíritu Santo, nada parecía suceder. Comencé a preguntarme a mí mismo, ¿hay realmente tal experiencia como conocer al Espíritu Santo? ¿Puede suceder verdaderamente? Mis ojos estaban cerrados. Entonces, como por una corriente eléctrica, todo mi cuerpo comenzó a vibrar, exactamente como en las 2 horas que esperé para entrar a la iglesia. Era el mismo temblor que había sentido durante la otra hora después que ya estuve adentro. Había vuelto, y yo pensé, oh, está sucediendo otra vez. Pero ahora no había multitudes, ni ropa gruesa. Yo estaba en mi cuarto, cómodo con mi pijama, vibrando de pies a cabeza. Tenía temor de abrir mis ojos. Ahora era como si todo lo que había pasado en el servicio viniera de nuevo en un momento. Yo estaba temblando, pero al mismo tiempo volví a sentir esa cubierta cálida del poder de Dios que me envolvía. Me sentí como si hubiera sido trasladado al cielo. Por supuesto, no lo había sido, pero sinceramente no creo que el cielo pudiera ser mayor que eso. De hecho, pensé, si abro los ojos, me veré en Pittsburgh o dentro de las puertas de la iglesia. Bueno, después de un rato, abrí los ojos, y para mi sorpresa estaba allí, en mi mismo cuarto. El mismo piso, el mismo pijama, pero todavía estaba temblando con el poder del Espíritu Santo. Cuando finalmente me acosté a dormir aquella noche, todavía no me daba cuenta de lo que había comenzado en mi vida. Las primeras palabras que hablé. Temprano, bien temprano en la mañana siguiente, yo estaba completamente despierto y no podía esperar para hablar con mi nuevo amigo. Aquí están las primeras palabras de mi boca. Buenos días, Espíritu Santo. Al mismo momento que yo hablé aquellas palabras, la atmósfera gloriosa volvió a mi cuarto. Ahora, aunque yo no estaba vibrando o temblando, todo lo que sentía era su presencia envolviéndome. Al momento que dije, buenos días, Espíritu Santo, yo sabía que Él estaba presente conmigo en el cuarto. No solamente fui lleno con el Espíritu aquella mañana, también cada vez que paso tiempo en oración recibía una llenura fresca. La experiencia de la que hablo iba más allá del hablar en lenguas. Sí, yo hablé en lenguas, en lenguaje celestial, pero era mucho más que eso. El Espíritu Santo se hizo real, vino a ser mi amigo, mi compañero, mi consejero. La primera cosa que hice aquella mañana fue abrir la Biblia. Yo quería estar seguro, y mientras abría la palabra sabía que Él estaba allí conmigo, como si estuviera sentado a mi lado. No vi su rostro, menos su cara, pero sabía dónde Él estaba, y comencé a conocer su personalidad.
Desde ese momento y en adelante, para mí la Biblia tomó una nueva dimensión. Yo decía, Espíritu Santo, muéstramelo en la palabra. Yo deseaba saber por qué Él había venido, y Él me guió a estas palabras. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando le pregunté por qué quería ser mi amigo, él me llevó a las palabras de Pablo. Allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia cobró vida. Nunca yo había entendido el impacto de esas palabras. No con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Una y otra vez confirmaba en la palabra lo que Él estaba haciendo en mi vida, porque por más de 8 horas aquel primer día, luego día a día, le llegaba a conocer y lo hacía más y más. Mi vida de oración comenzó a cambiar. Ahora, dije yo, Espíritu Santo, como tú conoces al Padre tan bien, ¿me puedes ayudar a orar? Y cuando comencé a orar, llegó un momento en donde súbitamente el Padre era más real de lo que había sido antes. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta y dicho, aquí está Él. Mi maestro, mi guía. La realidad de la paternidad de Dios se hizo más clara de lo que yo había conocido antes. No fue por leer un libro o seguir una fórmula A, B, C. Fue solo pidiéndole al Espíritu Santo que me abriera la puerta. Y Él lo hizo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 y 15. Comencé a responder todo lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Lo comprendía con claridad. Él era mi consolador, mi maestro, mi guía. Entendí por primera vez lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a sus discípulos, síganme. Luego un día Él dijo, no me sigáis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él les dijo, pero el Espíritu Santo, Él os guiará. ¿Qué estaba haciendo? Cristo les estaba dando a ellos otro líder, otro a quien seguir. Mi estudio en las Escrituras siguió día tras día, por semanas, hasta que todas mis preguntas fueron contestadas. Todo ese tiempo yo estaba conociendo mejor al Espíritu Santo, y esa comunión nunca había cesado hasta el día de hoy. Me di cuenta que Él estaba aquí conmigo, y mi vida entera ha sido transformada. Creo que la tuya también lo será. Hoy, cuando me levanto, digo otra vez, buenos días, Espíritu Santo.